grabar ahora esta. A ver, Sebastián, que no tenéis cámara. Cuéntame, ¿en qué quedamos la semana pasada? Bien rapidito. A ver, la semana pasada vimos el tema 4, me parece. Hablamos de subsidios, o sea, de lo mismo que estamos hablando ahora. También hablamos de, No, a ver, no hablamos. de integraciones. Lo último de la clase no lo pude ver porque se me cayó el internet, pero los dos bloques Y primero sí los pude ver. esa no es ninguna justificación para presentarse en la clase, o sea que se te haya pasado algo porque tuviste toda una semana para saber de qué hablamos. Sí, pero creo que no se subieron las clases online, ¿sí? No, por eso, por lo que yo lo expliqué, pero de todas maneras, si uno tiene ganas de saberlo, eso es un error de impericia mía, pero si uno tiene ganas de saberlo, lo pregunta. Se lo pregunta a los demás compañeros, está el ayudante, está toda la cosa para que lo hagamos así, porque demuestren un interés también. Si yo me voy a equivocar, no una vez, no dos, muchas veces. Estoy aprendiendo, como les dije. Pero en la medida estoy dispuesto a corregir todas las cosas que ustedes me han pedido, algunas de ellas, pero mostremos ese interés también por verlo. Tamara, ¿de qué hablamos la semana pasada? Lo último. Hablamos sobre la estructura de los servicios de transporte marítimo. Y empezamos a hablar de eso. O sea, sobre los buques no. No hablamos nada sobre todo de eso, pero ¿qué fue No. antes que eso? ¿Qué hablamos antes que eso? Hablamos del contrato de transporte. Sí, Ya. Hablamos del contrato de transporte marítimo. Bueno, ya hablamos también sobre las políticas aplicadas en cualquier sector, ¿no es cierto? Y no confundir, Sebastián, lo que dijiste que hablamos de subsidio. No hemos hablado en ningún momento de subsidio, hablamos de alguna referencia. Pero lo que hablamos mucho fue el principio de subsidiariedad, que no tiene nada que ver con el subsidio. El que contesta eso en alguna prueba y empieza a contestar y veo la primera línea, ya la respuesta para adelante no la sigo leyendo porque quiere decir que está absolutamente desenchufado el tema. La subsidiariedad no tiene nada que ver con los subsidios que otorga un Estado. Nada que ver, ninguna relación, ¿cierto? Es confundir, qué sé yo, un equipo no es lo mismo un equipo de natación que un equipo, qué sé yo, de fútbol o un equipo de box, ¿no es cierto? No es lo mismo que un equipo de profesionales que van a especializarse en otra parte. Los dos son un equipo. ¿Se parecen en qué? En que son un equipo, pero el contenido es distinto. Subsidio y subsidiariedad se parecen las palabras, son cosas distintas. Y ya las expliqué y ya las deberían tener por sabidas. Lo que vamos a hablar ahora sobre el transporte marítimo. Hablan un título, ¿no es cierto?, que es transporte marítimo de carga. Y lo primero que vamos a hablar de eso son las políticas aplicadas en el transporte marítimo. Lo mismo que hablamos cuando hablamos del transporte, que las políticas son proteccionistas y son de carácter más liberal o aplicando el principio de subsidiariedad. Vamos a hablar sobre las políticas del transporte marítimo. Lo están anotando todos, me imagino, ¿no? Las políticas básicamente, como son una parte de todo este engranaje, una parte de todo el sistema, en general en todos los países, el transporte marítimo es una actividad económica y como tal está sujeta a las mismas reglas en general de todas las demás actividades económicas. Se rige más o menos por lo mismo. En consecuencia, el transporte marítimo, primero, se les aplicó una medida de proteccionismo absoluto. Este proteccionismo consistió, ¿no es cierto?, en que a las empresas se le otorgan ayudas, se le otorgan disminuciones de impuestos a las empresas navieras, se les otorgaban preferencias de carácter arancelario, sabemos lo que son los aranceles, se le otorgaban subsidios, no tiene nada que ver con subsidiariedad, se le otorgaban subsidios,
se le daban ciertos privilegios para las importaciones, para crear ayudas que daba el Estado para los efectos de las importaciones. Se le daban preferencias, como dije, ¿no es cierto?, a las empresas chilenas, por ser chilenas, por estar establecidas en Chile, por tener naves chilenas, se le daban preferencias en cuanto a determinado tipo de cargas. Es decir, usted como es chileno, usted tiene derecho a transportar más que los otros, porque es chileno. Usted como es chileno, si llegan 2 naves a un puerto, usted tiene preferencia porque es chileno. Si usted tiene, en fin, una serie de privilegios. Habían una serie de privilegios muy grandes, muy altos. Se aplicó en consecuencia una medida que se denomina proteccionismo. O sea, al principio, al inicio, desde hace muchos años, hasta más o menos el año 1980 y fracción, década del 80 más bien, ¿no es cierto? Hasta la década del 80 se aplicó en el transporte marítimo de carga una medida proteccionista. Estas medidas proteccionistas eran muchas, yo no sé si lo dije, creo que sí, llegaron a ser alrededor de 40 medidas proteccionistas. La medida proteccionista más grande, la más importante que se aplicó en el transporte marítimo fue lo que se denomina, anótenlo con mayúscula todo, reserva de carga. La medida proteccionista más importante, más grande. Lo vamos a dejar ahí, el principio de reserva de carga. Nadie saltó y me preguntó qué es reserva de carga, porque no lo saben, salvo los que ya conocen algo del tema. Pero la reserva de carga, en consecuencia, es uno de los principios, de las ayudas más grandes que tenía las empresas navieras. En general, estoy hablando en el mundo, y esa política se aplicaba en Chile. A partir de la década del 80, mediados del 80, comenzó una modificación. Y se dijo, a partir de esta fecha, la cosa va a ser distinta. Vamos a aplicar distintas medidas dependiendo si es un transporte nacional o un transporte internacional de carga. Y se dijo, y aquí vamos a entrar ya al transporte marítimo nacional de carga. Ya sabemos las políticas, aplicar para las 2 áreas, en las 2 áreas, en el transporte marítimo nacional de carga y transporte marítimo internacional de carga, se aplicaron políticas distintas. Hasta la década del 80 proteccionismo, desde la década del 80 para adelante subsidiariedad. ¿Qué pasa con la reserva de carga, con el transporte marítimo nacional? El transporte marítimo nacional, ¿qué es? Básicamente tiene un nombre que se denomina cabotaje. Cabotaje. ¿Por qué se llama cabotaje? Porque el transporte marítimo se desarrolla, se realiza, generalmente, si ustedes ven un mapa, ¿no es cierto?, de Chile, las empresas que hacen cabotaje, que significa transporte marítimo nacional, o sea, transportan cargas desde Arica a Coquimbo, de Coquimbo a Antofagasta, de Punta Arenas a, qué sé yo, a Puerto Montt, desde Valparaíso a Concepción. Ese es el transporte marítimo nacional. No se va para afuera. Es una carga que sale de un puerto chileno y llega a un puerto chileno. Eso se denomina transporte marítimo nacional. La carga que sale de un puerto y llega a otro puerto. Es un término general. Vamos a definirlo después. El transporte marítimo nacional es eso. Y se llama cabotaje. ¿Por qué se llama cabotaje? Esto viene del francés, cabotage. Cabotaje se denomina y partió como una denominación inglesa también, porque es la navegación que se realiza por la orilla, por la costa. No digamos que va pegadito a la costa, no va por donde se está bañando la gente, va lejos de ahí, ¿no es cierto?, a varias millas, pero en definitiva va cerca, va por ahí aproximadamente cerca a lo que estamos hablando de un mar internacional inmenso, va relativamente cerca, ¿no es cierto?, de las costas, o sea, va cerca de los accidentes geográficos, de las penínsulas, de las islas, del continente, etc. Y uno de esos accidentes geográficos se denomina cabo, los cabos. Son todas las salitas, las puntas que tiene, las tierras, la tierra en el mundo en general. Entonces, todo eso son los cabos. Va por los cabos, va cerca de los cabos.
y por eso se llama una navegación por los cabos, por eso se llama cabotaje. ¿Ya? El cabotaje, entonces, ya no vamos a hablar más del transporte marítimo nacional. Si yo hablo del transporte del cabotaje, doy por entendido absolutamente de que ustedes saben de inmediato qué es el transporte marítimo nacional. ¿Qué es el transporte, el cabotaje? Es aquel, aquí pueden definirlo, definámoslo, ¿no es cierto?, como es aquel que se realiza, si quieren copian, es el que se realiza, el que se ejecuta para trasladar cargas entre dos puertos de un mismo país, entre dos puertos de un mismo país, o entre un puerto se me olvidó la palabra, entre dos puertos y un artefacto naval, y un artefacto naval. ¿Qué es un artefacto naval? Buena pregunta, porque voy a buscar algo para internet, yo te lo explico al tiro, pero voy a buscar algo en internet para tratar de mostrarles. Un artefacto naval, antes de buscar, un artefacto naval es una instalación que se hace en el mar, una instalación que se hace en el mar, que no es una instalación marítima, pero se hace una construcción dentro del mar para los efectos, ¿no es cierto?, de obtener algún beneficio, lo vamos a ver cuáles, en algunos casos. Un artefacto, entonces, es una especie de prolongación de la tierra, es una construcción, es como quien dice, hace un edificio uno dentro del mar. Qué raro, dirán ustedes, que haga un edificio dentro del mar, pero técnicamente son edificios también. ¿Cómo comparto pantalla aquí? Creo que en ese botoncito verde, profe, dice Share Screen. Sí, share screen. Pero es que me parecen varias Share. alternativas. Ah, ahí está, ya. Voy a buscar la pantalla, entonces espérenme un segundito. No puedo salir de aquí. No, no puedo, a la otra. ¿Me ven bien ustedes, no? Sí, profe. Sí, Ya. Pero imagínense ustedes, ¿ustedes han visto alguna vez una especie de torres que están en el mar sacando petróleo? ¿Lo han visto? ¿Sí? Sí. Los perros, güey.
son unas plataformas, se denominan esas, plataformas petroleras. Son unas tremendas torres, ¿no es cierto?, que son construcciones, básicamente, que tienen cimientos abajo, que tienen una serie de cosas, y que son construcciones que tienen maquinarias, obviamente, perforadoras para sacar y extractoras para sacar petróleo del mar. Esos son unos tremendos edificios, unas tremendas construcciones. Entran muchos camiones, entran hasta aviones, pueden entrar en algunos casos, grandes petroleras en el mundo. Esas son unos artefactos, se denominan artefactos navales, que no son una nave, pero son unas especies de cosas, ¿no es cierto?, de construcciones que se hacen ahí y que están dentro de eso. Todo lo que se hace ahí, se considera, a pesar de que no es un puerto, a pesar de que no es un puerto del país, como hablábamos, entre puerto y puerto, también todo lo que se traslada dentro de ese puerto, dentro de esa, digamos, de cualquier puerto con ese país, con esa construcción, digo más que con país, con esa construcción, todo lo que se traslada entre un puerto y un artefacto naval, como sería eso también es cabotaje. El cabotaje tiene los mismos privilegios que hemos hablado, los mismos beneficios que hemos hablado. Si alguien quiere transportar papas desde Chiloé hasta Antofagasta, va a utilizar cabotaje. Una nave, y quiere transportarlo vía marítima, va a utilizar una línea de cabotaje. Si alguien quiere transportar madera desde un punto de Chile a otro punto de Chile, es cabotaje. Si alguien quiere transportar petróleo desde Punta Arenas a una plataforma naviera, es cabotaje. No estamos hablando... Y si quiero transportar, por ejemplo, de Valparaíso a un puerto de Perú, por ejemplo, ¿no sería cabotaje o algo así como mixto, podría ser? No, eso es cabotaje. O sea, eso no es cabotaje, eso es transporte internacional, porque están participando más de una nación, internacional. ¿Sí? Aunque se ocupen los mismos en los cabos. No, porque ahí tienes que salir más afuera, porque son navegaciones de largo aliento, sale mar afuera, o sea, vas mar adentro, digo en ese caso, te tienes que meter por otras rutas, no vas por los mismos cabos. Hay rutas internacionales y rutas de cabotaje. En el aire, en el mar y en la tierra existen caminos para llegar a alguna parte. Tú si te quieres ir de aquí a Coquimbo, te vas a tener que ir por un camino determinado. Tienes otro camino alternativo, es un camino determinado. Me voy por me voy por la ruta 5, me voy por la ruta 24, me voy por la ruta 67, ¿no es cierto? Para ir desde aquí a Perú, desde aquí a Europa, desde aquí a donde sea, hay rutas, hay caminos en el mar, hay caminos en el aire. Tú ves que los aviones van siendo dirigidos en el aire permanentemente. Caminos que pueden ser la misma ubicación geográfica en términos horizontales, pero verticales distintos. Tú puedes ir que dos aviones van en sentido contrario, uno desde aquí hasta Brasil y el otro también de aquí a Brasil, y van por la misma ruta, si uno quiere figurar con una línea, pero pueden ir, por ejemplo, a distintas alturas, ¿cierto? Y esas alturas son dos caminos distintos. Lo mismo ocurre, qué sé yo, en el caso del transporte marítimo. Hay rutas distintas. Entonces, los helicópteros, cada camión que sale, ustedes saben lo que se llama un plan de vuelo. ¿Han escuchado hablar? ¿Cierto? Entonces, antes de salir, el piloto tiene que decir, este es mi plan de vuelo, por si acaso me pierdo. Yo me voy a ir a Curicó, pero no voy a atravesar por aquí por los Andes, sino que voy a atravesar por, qué sé yo, o sea, quiero ir a Mendoza, no voy a atravesar por aquí por los Andes, sino que voy a atravesar por, qué sé yo, Coquimbo. Y al atravesar Coquimbo me voy a devolver, esa va a ser la ruta que voy a tomar. Ese es mi plan de vuelo. Son rutas distintas. O puede irse por los Andes, pero le van a decir, por esa ruta no, porque es una ruta muy congestionada, váyase por esta otra, en fin. Lo mismo en el mar. En el mar a mí me ha tocado navegar bastante, qué sé yo, y me he ido con los capitanes ahí y van con sus planos que son enormes, de metros y metros, donde van viendo toda la ruta que van siguiendo. No es cuestión de poner solo el computador, sino que van viendo la ruta demarcada y con unos planos que absolutamente indescifrables para nosotros, o sea, absolutamente distintos, donde le señalan cada roca, cada cosa que hay. Entonces,
por eso no hay muchos accidentes ni naviero ni aéreo. Claro, larga me salió la explicación, pero no importa. Ese es el cabotaje. El cabotaje, ¿por qué es importante la definición? ¿Y qué importancia tiene esta cuestión tan técnica, que aparentemente tan técnica para el gallo que quiere mandar papas, o que quiere mandar uvas, o que quiere mandar salmones? Tiene una importancia muy grande. Básicamente porque la normativa, las normas, las disposiciones internas de los países son distintas en el cabotaje que lo que es en el transporte internacional. En el cabotaje el Estado dijo, yo les mantengo les elimino, dijo, todos los beneficios que ustedes tenían. Se pasó repito, por 10ª vez, se pasó del proteccionismo, ¿no es cierto?, a una política, digamos, de liberalidad. Y dijo, yo no me meto, ustedes fijen la tarifa que quieran, ustedes hagan el recorrido que quieran, ustedes viajen las veces que quieran, ustedes cobren lo que quieran, ustedes váyanse a la hora que quieran y lleguen a la hora que quieran siempre que respeten las normas de los puertos. Ustedes hagan lo que quieran, yo no me meto. El Estado, que tenía empresas de transporte de cabotaje, se retiró y dijo, yo no hago cabotaje, háganlo ustedes, los particulares, entren. Pero dijo, aquí tenemos todas estas normas que se aplicaban. Y acuérdense que había una medida proteccionista muy importante. ¿Cuál es, Catalina? ¿Cuál es, Anastasia? ¿Cuál es, Sebastián? ¿Cuál es, Marcelo? ¿La reserva de carga? La reserva de carga. La reserva de carga. Bien atento a todo, ¿no? ¿Cuál es la medida más importante que existe y que ha existido en el transporte marítimo? La reserva de carga. Respecto del cabotaje, cuando se eliminaron todas las demás medidas, la autoridad chilena por lo menos dijo, qué sé yo, vamos a eliminar todas las medidas proteccionistas. Pero la presión fue muy grande de los navieros. Los armadores dijeron, aquí es necesario que exista, se mantenga la protección que es la reserva de carga. ¿En qué consiste la reserva de carga? Van a anotarlo después bien, lo van a buscar en internet, ojalá. ¿En qué consiste la reserva de carga? Se lo explico primero con un ejemplo. A mí me gusta primero el ejemplo para que después se aprendan la definición. Porque en la definición me da lo mismo el orden que le den. No me dan los mismos los términos. Los términos técnicos hay que utilizarlos. Una definición no puede decir, ¿no es cierto?, que el cabotaje es una cuestión que es muy importante para el país porque es un beneficio y no, técnicamente tiene una definición, ya lo vimos. Ya tiene. La reserva de carga es muy importante entenderlo, por eso va la explicación. Si yo tengo una empresa si yo tengo una fábrica de carteras en nuestro país, y yo digo, del total de carteras que se venden, o de maletines, para no ser tan específico, de maletines, del total de maletines que se venden en nuestro país, que son 10.000, un porcentaje importante tienen que ser chilenos. Porque yo quiero proteger a los fabricantes de maletines. Entonces voy a limitar las importaciones. Como son 10.000, voy a dejar entrar solamente 6.000. Y voy a obligar de esta manera a ustedes que necesitan maletines, comprar a ustedes en total, ¿no es cierto?, que por lo menos un 40% me compre maletines chilenos. Los obligo. ¿Está claro? Indirectamente los estoy obligando. Si yo digo aquí hay 10.000 maletines y 6.000 maletines pueden ser extranjeros, yo digo 40.000 entonces tienen que ser chilenos. Entonces los 40.000 representan el 40%, yo le digo, chilenos, ustedes que quieren comprar maletines, el 40% por lo menos tienen que ser chilenos. ¿Está claro? ¿Está bien eso? Estoy protegiendo.
No estoy preguntando si está claro. ¿Está bien que se haga así? Marcelo Sepúlveda. Marcelo, ¿está ahí? Es que el hecho de que lo obliguen de manera indirecta, no sé si es que estará Pero muy no hay bien. no hay que proteger a las empresas chilenas. Sí, claro. ¿Y? No sé, profe. Pero entonces, ¿está bien que lo protejan? Sí, está bien que los protejan. Ya, o sea, ¿tú estarías de acuerdo entonces en que si tú estás dentro del 40% tenés que comprar un maletín chileno? Porque así lo proteges. Anastasia, ¿estarías de acuerdo? Sí, porque sería que la reserva de carga tiene relación con el proteccionismo. No, te estoy preguntando. Porque, Alguien que te obligan a comprar maletines. ¿Estarías de acuerdo en que el 40% de los maletines que compren en Chile sean maletines chilenos? no sé, no sabría decirle. Si son de la misma calidad, sí. No, no te digo la calidad. Ocha, de la misma calidad. ¿Estarías de acuerdo? ¿Qué tendría que ver la calidad? Porque los maletines no son de una calidad, los maletines son de 500 calidades distintas, si no De más. la durabilidad y que no sé, que me Las dure un durabilidades son tiempo. 1500 condiciones distintas de los maletines. Hay maletines y maletines. Entonces tienen que empezar a clasificar. Los maletines Entonces de uno qué. que cumpla con unas condiciones mínimas para y de ahí empezar o sea, tener un mínimo. Y harían lo mismo con las zapatillas, con los cordones de los zapatos, con los botones, Mínimo, claro, ¿ah? no sé. Bien. Pero harían lo mismo, ¿no es cierto? O sea, sería lo mismo hacerlo con los cordones, con las flores artificiales, con, qué sé yo, las mesas chicas, las mesas grandes, las mesas medianas, con los calendarios, con los cuadernos, con los blogs, con los plumones, con los lápices, con etcétera, con la pintura, con la madera, con las cortinas. Harían lo mismo. O sea, Sí, sí. es difícil, ¿no? Es difícil tomar medidas de ese tipo. Estamos claros que es difícil. Entonces, es muy difícil colocar ese tipo de restricciones porque ¿hasta dónde llego? Infinito. Infinito, porque lo que ustedes tomen en este momento, tómenlo con la mano, cualquier cosa. Miren para el lado lo que ustedes sepan, lo que miren ustedes, una cortina, un visillo, un cordón, un cable, lo que sea, hay miles de ofertas. Entonces tú le vas a decir, los colores, los de color negro, los cables de color negro tienen que ser comprados en Chile, los verdes tienen que ser comprados allá, pero los verdes claros, no los verdes oscuros, porque los verdes oscuros es distinto. Los rojos, qué sé yo, etcétera, etcétera. Es muy complejo poder hacerlo. Se puede, se hacía, es muy complejo. Entonces, eso es básicamente lo que está haciendo el Estado cuando le dice usted compre estos maletines tienen que ser chilenos. Lo que estoy diciendo, este mercado que está aquí, este mercado del 40% de maletines, yo se lo estoy reservando a los chilenos. Le estoy reservando un mercado que es para ellos, para que ellos lo comen. Los productores, en consecuencia de maletines chilenos, se soban las manos y dicen, por lo menos el 40% lo puedo vender yo. ¿Ya? Tengo una competencia. Porque se establecieron todas estas regulaciones, que fueron muy difíciles, pero se establecieron. Eso es una reserva de mercado. Le reservo a usted esta cosa, esta papita, cómesela a usted. Librecito, ¿no es cierto? En el caso del transporte marítimo, la reserva de carga es lo mismo. Se dice, el mercado ¿de qué está compuesto? El mercado está compuesto del transporte, el mercado del transporte, ¿de qué está compuesto? De transportar cargas. ¿Cuál es el objeto del mercado de transporte? Ofrecer medios para transportar carga de un lugar a otro. En el caso del cabotaje, el Estado dijo, aquí vamos a aplicar subsidiariedad, o sea, el Estado no se mete, pero le vamos a aplicar una reserva de carga a los chilenos. Los vamos a beneficiar con una reserva de carga. O sea, le vamos a decir,
un porcentaje de la carga que se mueve entre dos puntos chilenos es para las empresas chilenas. Un porcentaje de la carga que se mueve entre dos puertos chilenos y un artefacto naval es para los chilenos. Si aquí hay 10 millones de toneladas que se transportan, un porcentaje de esa carga tiene que ser transportada por naves chilenas. Y eso se mantuvo, y eso se mantiene, y eso se mantendrá durante un tiempo. Y eso se ha tratado de que se termine, pero no se ha podido terminar, y es una de las pocas medidas proteccionistas que hoy día existen. Esa reserva de carga para los chilenos. Se fijó un porcentaje. ¿Y ese porcentaje cuál era? Los que saben están callados y van a ver cómo se carrilean todos aquí, ¿no es cierto? María Jesús, ¿qué porcentaje crees tú que se le fijó? ¿Me entendiste qué es lo que es la reserva de carga, no? O sea, el derecho para transportar un porcentaje de la carga que se genera en el país. ¿Qué porcentaje crees tú que se fijó? Cualquiera. Dale, rápido. 30. ¿Cuánto? 30. ¿30? Ya. Cristian. Un 20%. 20. Ángelo. Un 25. Un 25. Catalina. ¿Para transportar qué, profe? Para transportar la carga chilena, de un puerto a otro puerto. Catalina. Un 15%. Un 15, ya. Todos lejos, ¿no es cierto? Salieron todos mal. ¿Quién quiere dar la 100%, respuesta? ¿no? Tomás. Tomás. 80. 100%, profe. ¿Ah? 100%, 99,9% de reserva de carga para las naves chilenas. 100%. 100% es la reserva de carga para los chilenos. Si ustedes quieren transportar papas desde aquí, desde Chiloé hasta Puerto Montt, todas las papas tienen que ser transportadas en naves chilenas. Si quieren transportar, qué sé yo, madera desde Valdivia, desde Osorno, desde Puerto Montt, más bien dicho, hasta Antofagasta, naves chilenas. Si quieren transportar petróleo desde Viña hasta Punta Arenas a un artefacto naval, o viceversa, desde un artefacto naval a Viña, tiene que ser en nave chilena. Si quieren transportar lo que quieran transportar cerca de Los Cabos, lo que quieran transportar por cabotaje, en consecuencia, tienen que transportarlo en un 100% en nave chilena. ¿Eso está bien, Marcelo? Sí, yo creo que sí, porque es dentro del país. Entonces, ahora vamos a colocarte a ti, Marcelo, y tú estás trabajando en este momento en Osorno. Yo tengo un exalumno, ¿no es cierto?, que está en Puerto Vara a cargo de todo el asunto de los salmones. Tú estás trabajando Marcelo, te pregunto a ti, estás trabajando en los salmones, en Puerto Vara, en Puerto Montt y Puerto Vara. Y estás trabajando allá. Y tienes que transportar salmones desde ahí hasta el puerto de Valparaíso. Un viaje largo, relativamente largo. Tendría que transportarlo ¿en qué nave si hay reserva de carga? ¿De qué país? Marcelo. ¿en una nave chilena? Chilena, pues 100% de cabotaje, ¿ya? Sí. Tú estás a cargo del transporte, de contratar el transporte de ese producto, que es un producto muy especializado. Tú estás a cargo. Y te dicen, aquí tenemos esta nave chilena, y se te presentan dos naves chilenas. Una te cobra $2.000 la tonelada y el otro te cobra 2.500 la tonelada. Tiene esas dos ofertas. Y viene una nave argentina, ¿no es cierto?, y te dice, yo le cobro 1.100. ¿Con cuál te quedas? Con la de 2.000. Ya. ¿Y, chilena. ¿Y te gustó? Es que no te prefiero pregunto. que sea del país propio. Ya, cuando tú vas a comprar, cuéntame, zapatillas. ¿Tú compras zapatillas chilenas siempre? No. ¿Por qué? ¿Por qué no compras zapatillas chilenas? Porque quizá la calidad de otras zapatillas de otros países es mejor. Ya, pues.
Y en el caso de los salmones, no, ahí no importa. Es que Cuando tú porque vayas a comprar blue jeans, sí, son de afuera. ¿te preocupa que sean de acá? ¿Por qué no compráis los de acá? No, Y si tú te colocan de la misma calidad y el blue jean chileno te cuesta 35 lucas, y el chino, que es de la misma calidad, te cuesta 14 lucas, ¿te compráis el chileno? no. ¿Va? Y con el salmón, si tú Es tomaste... distinto, ¿no? ¿Por qué? No sé, es como un producto a mayor escala. Y si el dueño, y si el dueño sabe que hiciste eso, ¿qué te va a decir? ¿Te va a ascender? No, Te va a echar. probablemente sí. Claro. Y en la próxima pega va a tener los mismos dilemas. Entonces la situación que se origina es esa. La situación que se origina es que al establecer ese tipo de prohibición, se reduce la competencia. Se reduce la competencia solo a los chilenos que hagan eso. Y puede encarecerse el producto. Y puede influir, ¿no es cierto?, e incidir en el precio del producto. Y puede incidir en la calidad del producto. Nosotros que hemos pasado, nosotros los viejos, nosotros que hemos pasado por todas estas etapas, teníamos en momentos determinados una opción, o comprábamos el chileno o el chileno, la zapatilla chilena cinta azul se llamaban, ¿eh? La zapatilla chilena cinta azul, o no comprábamos zapatillas, esa era la alternativa, ¿eh? No había otra. Era bueno a lo mejor porque estábamos protegiendo a las empresas nacionales. El mundo cambió, no es que uno haya cambiado completamente, pero el mundo cambió y miró por la ventana y vio que allá hacían zapatillas mejores, zapatillas más baratas. Y hoy día les estoy diciendo sobre los beneficios que reporta la apertura, ¿no es cierto?, en contra del proteccionismo. Después le voy a decir lo contrario, porque no me gusta plantearme en una cosa. Entonces, de partida, además, no teníamos la visión que hoy día se tiene, ¿no es cierto?, de mirar para afuera y si quiero ver, qué sé yo, una montonera de blusas que me quiero comprar, me meto a internet y veo desde francesas, rusas, alemanas, chilenas, chinas, etcétera, etcétera, y veo la que más me conviene dependiendo todo tipo de cosas, y no hay dos cosas iguales, o hay, pero en general la diversidad es muy grande, los precios son muy distintos, las condiciones son muy distintas y puedo optar. Ese tipo de cosas, por ejemplo, son las cosas que perjudican el transporte marítimo nacional, porque establecen la obligación de los usuarios de utilizar naves chilenas, no obstante las condiciones pueden ser más desfavorables. Cualquier condición, pero fundamentalmente la del precio. ¿Qué pasa si una empresa norteamericana que viene desde el norte, imagínense la costa allá de Ecuador, Perú, ¿no es cierto?, viene para acá, y viene y trae carga a Punta Arenas, y deja carga en Valparaíso, y dice: yo en Valparaíso, mi próximo puerto es Punta Arenas, porque voy para el sur. Pero yo en Valparaíso tomo carga, porque digo, de Valparaíso voy a Punta Arenas. ¿Cuánto le están cobrando a alguien que quiera transportar de ahí? $2.000. ¿Cuánto cobra esa empresa? $200. ¿Por qué? Porque no se desvía. Pesca nomás la carga y la llevas. Suban nomás, suban, 200. Si quieres 100, ¿eh? Pero me da lo mismo, tengo espacio. Entonces se le daría esa opción, quinta libertad, acuérdense que está todo relacionado con los temas parecidos a eso. Entonces, en ese caso, la opción se abre, se termina, ¿no es cierto?, la posibilidad de optar con ese tipo de cosas. La reserva de carga se mantuvo, se mantiene, es el 100%. En consecuencia, la reserva de carga, ahora en la definición de la reserva de carga, ustedes pueden agregar, en el caso chileno, la reserva de carga es del 100% de la carga que se genera dentro del país. ¿Es bueno? Dudas. Claro que tiene problemas. Tiene los problemas que señalamos recién. Tiene un problema más grande en el caso del transporte marítimo, mucho más grande, muchísimo más grande, que hoy día, ¿quién puede asegurar que una empresa donde ustedes compran en una librería grande, compran algo, se van a la librería
Lápiz López, ¿no es cierto? ¿Están seguros que el dueño es chileno? ¿Estamos todos seguros que el dueño es chileno? Estoy inventando. ¿Estamos seguros que Castaño es chileno? ¿Tiene capitales chilenos? Entonces hay que proteger a la Lápiz López. ¿Estamos seguros que los supermercados chilenos son chilenos? O sea, usted compre solamente en tal y cual mercado porque son chilenos. ¿Estamos seguros? ¿Estamos seguros que el Polman no tendrá otros socios extranjeros al quien estamos beneficiando? Cuando vamos al Líder nos estamos comprando a la Walmart. Cuando compramos una Coca-Cola nos estamos comprando en otro lado. Entonces, ¿a quién estamos beneficiando? Cuando subimos esta carga a una nave, ¿estamos seguros que es chilena? ¿Estamos seguros que no hay capitales? ¿O ustedes cuando van a exportar los salmones van a decir, momentito, ustedes que tienen naves, sí, tráigame los estatutos de su empresa, quiero ver cuándo compraron las naves, dónde están las naves, etcétera, etcétera? No, no se sabe. Hoy día esto es lo que se denomina la globalización. El mundo hoy día determinó que cada país está adentro de un globo, ¿no es cierto?, que es obvio, pero se globalizó. O sea, las cosas son más o menos iguales en todas partes del mundo. ¿Están seguros los peruanos, ¿no es cierto?, que los tallarines que comen no son chilenos? ¿No? ¿Y por qué no pueden ser chilenos? No, pues. Entonces ellos dicen, no hay que proteger hay que proteger a los peruanos en lugar de los chilenos. A lo mejor todos los tallarines que se comen son de Carosi. Y a lo mejor Carosi es chileno. Y a lo mejor Carosi no es chileno, es de la Nestlé. ¿Se fijan? Entonces no sabemos, en definitiva, mucho de estas cosas. Por eso la protección es beneficiosa en ciertos momentos, en ciertas etapas, con ciertos productos. Pero hay que tener mucho, mucho cuidado con proteger. Mucho cuidado con proteger. La apertura es beneficiosa, como en el caso si se abriera el cabotaje. La prohibición, la limitación que existe hoy día de proteger a las naves chilenas, a pesar de que parece una buena medida, yo les aseguro que gran parte de las empresas chilenas tienen capitales extranjeros involucrados. Estaríamos protegiendo a los extranjeros. Pero, sin embargo, esta reserva de carga además produce otro defecto, que es un defecto que hace necesario que sea aperturista, que se ponen de acuerdo o se tratan de poner de acuerdo a las pocas empresas que hay. Está el Estado vigilando eso. Si fracasa, va a abrirlo. Si fracasa, va a aplicar sanciones. Eso es la reserva de carga. Entonces hay un 100% de reserva de carga. Las dos cosas tienen beneficios, las dos cosas tienen riesgo, las dos cosas tienen peligro. Si ustedes protegen a una empresa, protegen definitivamente a unas empresas chilenas nacionales, hay que ver a quién estoy protegiendo. Protejamos a las ISAPRES, si son chilenas. Sabemos que los capitales son todos extranjeros. Protejamos a las clínicas chilenas. Casi todas las clínicas son extranjeras. Protejamos a las universidades chilenas. Ahora vamos a proteger a las públicas, ¿no es cierto? Vamos a proteger a las públicas. Y las demás van a quedar en desprotección y vamos a tener puras públicas y no van a tener competencia. ¿Dónde está el desarrollo, ¿no es cierto?, de las públicas? En la competencia que le hacen las privadas. Pero cuidado, porque las privadas tienden a absorberse todo el mercado. Y ahí es donde tiene que estar el Estado. Manéjese ese mercado en forma eficiente, porque la tendencia de los grandes capitales es absorber y a tener todo. No se sacian con poco, se sacian con mucho. Con la explotación a los trabajadores, con la explotación al consumidor, con una serie de cosas. ¿Dónde está? Yo les muestro las dos caras. ¿Dónde está el límite? Es muy difícil saberlo. Es muy difícil saberlo. Hay que analizar cada cosa, cada mercado, cada cosa, para saber cuánto tiene que hacer. Para aplicar medidas de castigo fuerte como se le aplicaron a la papelera, que debieron haber sido más fuertes, ¿cierto? A las farmacias, que debieron haber sido más fuertes, con cierres, con términos de empresas y una serie de cosas. Hay que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado. Hay que aplicarla, pero después de un riguroso estudio, un riguroso análisis, y saber qué miércoles va a pasar con el mercado. Si no. Entonces, las dos medidas, cerrar los mercados y protegerlos, crea problemas. Abrir los mercados y dejarlos libres, crea problemas. Dejarlo al medio, crea problemas. Todo crea problemas. Nada hay, porque si no cualquier país, todos los países tendrían el mismo sistema. No hay un sistema adecuado. Es cosa de que cada uno analice cada cosa. Ahí terminamos el cabotaje por hoy día. Ya está, yo estoy medio cansado también, igual que ustedes.
terminamos el cabotaje por hoy día, vamos a seguir con el cabotaje. Finalmente, poniendo punto final, estudienlo hoy día, estudienlo del cabotaje, estudien la integración. La próxima semana vamos a empezar con controles de distintos tipos. Vamos a tener 3 módulos. Los controles los vamos a hacer en cualquiera de los módulos, en cualquier momento, en algún momento. Vamos a hacer controles distintos, diferentes. Se les va a dar un poco más de tiempo, vamos a hacer una cosa, yo ya la tengo media pensada, me falta todavía pensarla bien, y lo vamos a hacer, vuelvo a decir, en cualquier módulo, vamos a interrumpir la clase, listo, partimos con los análisis. Preguntas, todas las preguntas. ¿Quedó algo suelto? ¿Quedó algo sin entender? ¿Nada? Profe, Dime. a la final, la definición de... ¿Cómo quedaba la definición de reserva de carga? Podemos definirla Dijo que lo como... iba a definir. Está bien, Así, podemos definirla entonces como... es un derecho, me parece bien porque no lo dije, ¿no? Es un derecho para los armadores. O es un derecho que se otorga a los armadores. Y ahora en paréntesis. O que se obliga a los embarcadores. ¿Está claro con eso? Porque es un derecho que se le da a ellos para transportar eso, pero a lo vez es una obligación que se le impone a los embarcadores, que consiste, cierre paréntesis, que consiste en que un porcentaje de la carga, que se genera en el traslado vía marítima desde un puerto a otro puerto, o desde un puerto a un artefacto naviero, debe ser transportado necesariamente en naves de bandera chilena. Si tenemos tiempo, Ángelo, en la próxima clase, en alguno de los módulos, explico eso, naves de bandera chilena. ¿Qué es lo que es? Debe ser transportado en naves de bandera chilena. Eso es el cabotaje. Y pónganle punto seguido, en el caso de Chile, ese porcentaje es del 100%. ¿Cómo es en el resto de los países? Pregunta que me haga cualquiera, por favor, al inicio de la próxima clase. ¿Cómo se trata la reserva de carga en cuanto al porcentaje en los demás países? ¿Ya? Anastasia, tú me la haces. La primera pregunta, cuando partamos la próxima clase. ¿Ya? Bueno, profe. Ya. Entonces, hoy en día está vigente la reserva de carga. Eso es hoy día. Ay. Hoy día se aplica el 100%. Se aplicaba antes. No se derogó, no se dejó sin efecto. Se dejaron sin efecto todas las demás medidas proteccionistas, menos esta. Profe, disculpe. No, está disculpado. ¿La reserva de carga también cuenta como para transporte hacia el extranjero, o sea, para exportar? No, porque se aplica solo en el cabotaje. Ah, ya. Estamos hablando del cabotaje. Ya. Que siempre había tenido enredado ese concepto, gracias. Estamos hablando del cabotaje. Si tú ves ahora la reserva de carga, mira lo que es la reserva de carga en el caso del país. Mira la lectura de la definición que acabo de darle. Claro, de un puerto a otro, ¿no? ¿Ya? Del país. Claro. No de un puerto a otro, sino de un puerto a otro dentro del mismo país. Ah, ya. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Te ves bien, Tamara, ahora, con luces? Veo que llegó la tele ahí. Ya, pues. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos, muchachos? Profesor, Sí. ¿los controles van a ser con la materia vista en clase solamente? Los controles de la próxima semana van a ser con integración, anoten. Integración lo voy a anotar yo también. Integración, materia de hoy.
e Incoterms. ¿Ya? Y muchachos, háganse un favor, no les voy a decir que me hagan un favor, háganse un favor. Antes de acostarse el martes de la subsiguiente semana, porque no hay clase la semana siguiente, antes de acostarse el martes de la subsiguiente semana, tomen el cuaderno de transporte y léanlo. Lean la última clase. Es la única manera de entender lo que vamos a hacer. Yo les dije, me estoy alargando mucho, pero no importa, al comienzo, y ahora creo que lo pueden ir entendiendo. Todo esto es una cadena. Si ustedes no saben qué es el embarcador, qué es el consignatario, qué es etcétera, 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 si no saben la reserva de carga, si no saben una serie de otras cosas, no van a entender nada de lo que se va a hablar más adelante. Nada. Si no saben el Incoterm, si no saben qué son las exportaciones, si no saben los términos del comercio exterior, no lo van a entender, porque más adelante vamos a hablar de las aduanas, vamos a hablar de los seguros, si alcanzamos, vamos a hablar de una serie de cosas, pero no van a entenderlo. Pero lo que les recomiendo, y ese es el objetivo de los controles, no es ser, no es que yo quiera abusar con ustedes, no sea sádico, no es sadismo, sino que la manera de entendernos, de abrir esta pantalla y de saber de qué vamos a hablar, está en el hecho de que ustedes, la noche anterior, y ojalá en la mañana, en la misma mañana, 5 minutos antes, le echen una miradita a todo lo que habíamos hablado. Es la única manera de entenderlo, porque si no van a obligar a repasar todo y a pasarle una cantidad bastante baja, o sencillamente a decir renuncio y aprenderlo solo. Y no lo van a aprender. Y les puede servir. Chao, que les vaya bien. Hasta luego, gusto saludarlos. Chao, profe, que esté bien. Profe. Gracias. Gracias. Profe. Chao. Chau. Profe, ¿cuándo subirá esta clase? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo subirá esta clase que está grabando y la anterior? No sé, pero voy a tratar de que sea mañana o pasado. Ya la tengo grabada, pero no sé cómo mandarla. Profe, ¿va a subir un nuevo texto? ¿De qué? Ah, de texto de... No me acuerdo. Espérate un poquito, que lo tengo bien planificado. Sí. Estuvo bien. La otra cosa que se me olvidó, avísale por favor, Ángelo, que los que no están, que también trae el texto sobre la estructura del transporte marítimo, que lo tienen que haber leído esta semana. Profesor, yo tenía una duda sobre ese texto. Bueno, si quieres quedarte, quédate. Si quieren quedarse, y voy a subir, sí. Pero voy a subir cosas fáciles, relativamente fáciles. ¿Sí? Dímelo. ¿Quién tenía la duda? Era sobre las desventajas en las conferencias marítimas. ¿Ya? Dice que el tráfico soporte. A ver, pero dime qué es lo que dice. Porque no... El tráfico soporte. Lo que el tráfico soporte. Cuando se dice esa frase en economía, es que tú le puedes fijar un precio, ¿no es cierto?, a un producto que tú hagas. Supongamos que tú vas a hacer dulce de menta. Estoy inventando cualquier cosa, ¿no es cierto? Saca las hojas de o champú de menta, de hojas de una planta de menta. ¿Estamos? La saca ya y fabricas un champú de menta o un jabón de menta. Tú le fijas, vas a hacer ese champú y ese champú es espectacular, es lo mejor que existe. ¿Me sigue, Catalina? Sí, profe. Fabrica el mejor champú que existe, no hay ninguna duda. Tú le vas a poner un precio muy alto, un precio muy bajo, un precio mediano. ¿Es una pregunta? ¿Sí? ¿Depende de los costos? Ya, tuviste costos de 100. Le vas a poner un costo y quieres ganar ¿cuánto? El doble. El doble. Si lo pones en el mercado y te lo compran,
y se agota, lo vende a 200. ¿Qué precio le va a poner? Y si eres la única fabricante. No sé. Estás hablando con criterio O sea, de economía. más- ¿Qué precio se supone que le va a ocupar? Se te acabaron al día siguiente. Piensa lo mismo que si fabricas... subo el precio. Subo el precio. A 300. Se te acaban todos. Al día siguiente. ¿Qué haces? Vuelvo a subir. Suele subir el precio, ¿no es cierto? 400. No te compró nadie. O te compró la mitad. ¿Qué haces? Vuelvo a bajar el precio. ¿A cuánto? A lo 300. inicial. No, a 100 no. Pues si a 300 te compraron todo. Ah, ya. A 300 lo bajan, ¿no es cierto? Ujú. ¿Cuál es el precio que soporta ese producto? Los 300. 300. ¿Está claro? Ese es el precio que soporta un producto. Ah, Tú ya. puedes subir el precio del producto hasta dónde? Hasta donde lo soporta el producto. Ya más adelante no lo soporta. Bajas. ¿Estamos? Sí se entendió. El máximo que el producto soporta. No soporta tanto, porque una máquina no soporta más de lavar, qué sé yo, 100 sábanas al día, una máquina industrial. No le puedes poner 80 más. Tú le puedes bajar. Bueno, el precio, es soporte. El tráfico también, o sea, las empresas colocan un precio hasta donde lo soporta el cliente. Si no lo soporta, lo bajan. ¿Estamos? Ya. Eso es en un mercado libre. En un mercado libre. Y eso es lo que aspira un libre mercado. Cobren lo que quieran. Porque usted podrá cobrar muy caro, pero al ladito le va a salir otro. Cuando salió el Uber, ¿no es cierto? Valía una carrera de aquí al centro, o de alguna parte al centro, 10 lucas. Hoy día vale 3. Hoy día vale 4. Porque el precio de 10 lucas ya no lo soporta el Uber. No lo soporta el transporte. Porque salió el el O, el C, el D y el E, donde fueron bajando, fueron disminuyendo. Por eso. Entonces el precio va variando dependiendo hasta dónde soporta el precio. Ya más abajo es pérdida, o ya más abajo no es negocio. O me retiro del negocio, ¿cierto? Si el precio te llegó de ese champú que hiciste o de ese jabón, te salió una competencia y te produjo uno que te superó, qué sé yo, que hizo un jabón de tuna, y te superó con ese jabón de tuna, y te hace bajar el precio para competirle, pero hay un momento en que a lo mejor tú no le vas a competir porque tienes costos 100, y a lo mejor de las tunas tiene costos 60. Entonces, no soportaste tú, ¿te fijas? El otro si lo vende a 100, gana. Tú si lo vendes a 100, no ganas nada. ¿Está claro? Sí se entendió todo. Gracias. Ya. Chao, Lin. Chao. Hola, profe.